Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Excelente inicio de semana. Esto es Cronómetro 2020. Buenas tardes, soy David Mendoza y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por 724.mx a través de todas las plataformas de internet y redes sociales. Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Oigan, pues como siempre y cada semana lo hacemos, nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica, y por supuesto, pues un abrazo a todos nuestros compañeros y por supuesto seguidores de Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y por supuesto a todos nuestros compatriotas que nos ven y escuchan allá en Estados Unidos. Oigan, les recuerdo, tenemos un número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios, saludos, mensajes de voz y por supuesto, pues si tienen alguna opinión, algún comentario que hacer al respecto de lo que estamos tratando en este Cronómetro 2020, pues les recordamos, la línea es 5565-051037. Si nos hablan o nos escriben de UCL, recuerden agregar el 52 previo al número 5565-051037. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante en el cual, bueno, pues estamos planteando una situación pues bastante interesante que está sucediendo en México. Y es que miren, el Diario Oficial de la Federación publicó el pasado 10 de marzo la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, con la que se pretende garantizar un sistema tarifario de precios mediante la operación de centrales eléctricas reguladas por el contrato legado de la Comisión Federal de Electricidad y el contrato de entrega física de energía y capacidad a la red, modificando el mecanismo del despacho de las centrales eléctricas para quedar en la siguiente prioridad. En una primera instancia, obviamente, y apoyando a la Comisión Federal de Energía, la energía producida por las hidroeléctricas, la energía generada entre otras plantas de la CFE y después la energía eólica o solar de particulares y ciclos combinados que, bueno, pues también están produciendo las empresas privadas. Además, esta ley elimina la obligatoriedad de comprar por subastas el suministrador de servicios básicos, la emisión de certificados de energías limpias y serían revocados los permisos de autoabastecimiento, así como los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compra-venta de energía eléctrica suscritos con productores independientes de energía que deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno federal. Esta acción que está impulsando el gobierno federal, de acuerdo a varios especialistas, viola acuerdos como el TEMEC, el TPP, los acuerdos comerciales con la Unión Europea y el Acuerdo de París. La situación llegó a tribunales la semana pasada cuando el juez segundo en la citada materia, Juan Pablo Gómez Fierro, concediera medidas cautelares y detuvo todas las consecuencias derivadas de la reforma a ley de la industria eléctrica. Asimismo, el juez Rodrigo de la Pesa López Figueroa otorgó suspensiones provisionales porque tienen efectos generales, es decir, protegen a toda la industria de dicho sector y no solo a las compañías que promovieron el amparo. Esto obviamente provocó la molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaria de Energía, Rocío Nale, quienes pidieron investigar la actuación de los jueces por supuestamente beneficiar a particulares porque actúan de acuerdo a la función de ciertos intereses. El mandatario mexicano envió una carta al ministro Arturo Fernández Saldívar y él es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federación y una revisión de las facultades del juez, que hicieran una revisión a estas facultades del juez que otorgó suspensiones provisionales para frenar la ley de la industria eléctrica. Sin embargo, el viernes de la semana pasada, el juez segundo de distrito en materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió la suspensión definitiva a la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador y, por supuesto,
esto señaló que, bueno, pues se pretendía dar un mayor peso a la Comisión Federal de Electricidad y limitar la participación de las empresas privadas. De esta manera, bueno, pues parece ser que se va a paralizar de manera indefinida esta ley y el gobierno federal seguramente va a impugnar la determinación, por lo que la definición total va a llegar seguramente a la Suprema Corte de Justicia. Obviamente, bueno, pues las reacciones por parte del mandatario no se hicieron esperar y dijo, si los ministros de la Corte no actúan con justicia y se declara inconstitucional la ley eléctrica, tendríamos que acudir a presentar una iniciativa de reforma constitucional. Y concluyó, si los jueces, magistrados, ministros no actúan con justicia, pues habría que quitarle hasta el nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte del Derecho o algo así. Oigan, para este tema, sin duda, bueno, pues necesitamos un especialista, alguien que pudiera obviamente plantearnos y ubicarnos dentro de este contexto, que la verdad es un tema bastante complejo y en el cual, bueno, pues definitivamente habríamos que pues ir desmenuzando de una manera, yo creo que muy amplia, muy precisa, qué es lo que va a suceder. Y bueno, pues el día de hoy invitamos a Fausto Kubli. Fíjense, él es doctor y profesor en la Facultad de Derecho, autor del libro Instituciones de rendición de cuentas en Estados Unidos de América. Y la verdad es que nos da mucho gusto que nos acompañes, Fausto, porque sin duda estamos ante una situación donde parece ser que es un encontronazo entre trenes, entre el tren del Ejecutivo y, por supuesto, el tren del Poder Judicial. Fausto Kubli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, David, por la invitación. Aprecio este gesto. Pues sí, es un choque de trenes que yo lo veo como algo saludable, como algo que qué bueno que se da en nuestro contexto, porque no hay nada más democrático que los poderes estén teniendo estas vencidas, estas fuerzas. Anteriormente, la Suprema Corte y el Poder Judicial no tenía el peso que tiene hoy, y eso es de aplaudirse. Entonces, enfrentar al presidente de la República, a toda la maquinaria del poder legislativo por un juez, pues es algo que yo lo veo más como una victoria. Oye, y sin duda, como dices, de pronto no nos habíamos acostumbrado a este tipo de dinámicas. Una dinámica que en algún momento, bueno, pues la habíamos sobre todo solventado, pues cuando había estas pequeñas escaramuzas, ¿no? Entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero sobre todo porque ahí, bueno, pues había una visión de corte político. Iván Moreno, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Oye, Iván, a ti te tocó cubrir durante algún tiempo, pues los tribunales, esta parte del sistema judicial, y sin duda lo que vemos y lo que teníamos platicando aquí con Fausto Kubli era precisamente este encontronazo que se está dando el día de hoy el Ejecutivo con esta parte del sistema judicial mexicano y que, como bien decía Fausto, es una cuestión que abona a la democracia, que abona también al fortalecimiento de las instituciones, pero también que de alguna forma pues puede llegar a ser un momento, una oportunidad para alcanzar acuerdos políticos y sobre todo acuerdos que beneficien al público en general, que finalmente somos los que consumimos energía eléctrica. Mira, ahorita estamos hablando de cuestiones de energía eléctrica, pero como bien decía Curi, aquí la situación es que es hasta bueno, es benéfico para la salud pública de esta nación que haya este tipo de diferendos entre poderes para poder seguir observando este distanciamiento, esta separación. Hay que recordar, bien lo señalabas, cuando yo cubría, porque además cubrí Poder Judicial, que implica no nada más los tribunales, implica la Suprema Corte, ¿sí? También el Tribunal Electoral Federal, y por otra parte también la cobertura del Poder Legislativo. Entonces, donde veía dónde se creaban las leyes y donde veía dónde se interpretaban las leyes, hay un abismo, David. Y se habla mucho desde el desconocimiento. Y se le pide al juez, en ocasiones se le pide al juzgador, ¿sí?, que vea las bondades de las propuestas. Sin embargo, cuando hablas de la Suprema Corte no es un tribunal de alzada, no es un tribunal contencioso, es un tribunal de control constitucional, es un órgano regulador de la Constitución. La Suprema Corte no juzga a personas, ¿sí?
no juzga situaciones que tengan que ver con el día a día del ciudadano de pie. Lo que protege la Corte es que las leyes en donde sí tiene que litigar, donde sí tiene afectación directa, sean verdaderamente equitativas, razonables, ¿sí? Y por otra parte también lo que preserva es el Estado de Derecho para el ciudadano a través de los juicios de amparo. Por eso es un órgano de control constitucional, no nada más el Pleno, sino las dos salas que componen la Suprema Corte. Ahora lo que hemos observado es que si un juez le pone freno a una iniciativa de reforma, no está legislando para nada el juez. Al contrario, está sometiendo esa ley a un impasse, a una pausa para poder analizar toda la situación, qué es lo que se está argumentando y después tomar una decisión, porque todo esto viene a través de cuestiones de amparos frente a esta normatividad. Una normatividad que va un poco con carga ideológica, Iván. Y en este sentido... De eso se trata, de ponerle freno a las cargas ideológicas, de ponerle freno a todas estas cuestiones pasionales y decir, a ver, está bien, yo como juzgador puedo decir un ministro, pues yo comparto esto, pero si no está armonizado en la ley y lo que estamos observando es que hay una obstrucción de todo un entramado jurídico que afecta a las personas en sus empleos, en la disposición del servicio y en los cobros del servicio, y al mismo tiempo que haya lo que muchas veces nosotros aquí en México durante muchos años, incluso nuestros padres pelearon, que no haya un monopolio, que haya un buen servicio, que haya competitividad, que haya competencia económica y financiera, y todo eso lo prevén nuestras leyes. ¿Por qué ahora me pides que me haga el ciego, que no lo observe? Y entonces eso que tú procuras, que dices que es para el ciudadano, para el pueblo, ¿dónde queda esa bondad? Me pides que tuerza la ley y yo no puedo hacerlo. Fausto, aquí hay un detalle que creo que es muy interesante, que yo creo que podríamos abonar un poquito más. Las condiciones en las cuales el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que quiere regresar la ley a como estaba con López Mateos. Bueno, pues es que las condiciones de 1950 son totalmente distintas a las que vivimos en esta segunda década del siglo XXI. Sí, sin duda, mira, somos herederos de un sistema presidencialista, no presidencial, presidencialista. Esto significa que es radicalmente presidencial. Hasta el siglo pasado, el presidente de la República tenía una superioridad ante los otros dos poderes, ante el legislativo y el ejecutivo y el judicial. Esta superioridad lo convertía en un tótem. El presidente de la República, si tú ves del tipo, por ejemplo, de José López Portillo, pues tenía el control absoluto de todo, de la política monetaria, de la política fiscal, de las empresas públicas. Vaya, era verdaderamente una concentración de poder. El sistema de división de poderes lo inventan los estadounidenses con la idea de pulverizar esta concentración de poder, porque llegaron a la conclusión que concentrar el poder provoca tiranía. Entonces, cada quien tiene una función definida. Tú vas a hacer leyes, tú las vas a administrar y tú vas a revisar si esa administración de leyes y esas leyes que hizo el otro poder son compatibles con la Constitución. En caso de que se encuentren fuera de ese ámbito constitucional, pues hay invalidez dentro de la ley o de la administración de la ley. Y en este caso, pues el papel del Poder Judicial está clarísimo. Tiene que declarar que una ley es inconstitucional y tener como efecto la anulación de la eficacia de esa ley. Y estamos enfrente de eso. La ley propuesta, o más bien la reforma de ley propuesta de la industria eléctrica, pues viola la Constitución, viola la reforma hecha en el 2013 que establecía muy claramente que debe haber libre competencia, libre concurrencia y una dirección hacia el desarrollo sustentable. La reforma que hacen los diputados
por iniciativa preferente del presidente de la República, está violando flagrantemente la competencia económica, la concurrencia económica y la protección al medio ambiente. Ahí está la incompatibilidad de esa ley con el Código Fundamental, con la Constitución. Y añádanle que ahora la Constitución tiene un término más extenso desde el 2011. No solamente es el texto constitucional, el librito, sino también los tratados internacionales que tengan derechos humanos reconocidos. Y la libre competencia y la libre concurrencia son derechos fundamentales reconocidos nacional e internacionalmente. Y es que aunque el presidente de la República diga que la mejor política exterior es la política interior, y de pronto se quiera cerrar a esta visión nacionalista, procardenista, donde él pretende de alguna manera, a través de esta visión ideologizada en su totalidad, ser el nuevo renacionalizador de las industrias, sobre todo, porque aquí entra una discusión grande, ¿no? Que se señala que esta reforma que se hizo entre 2013 y 2015 a todo lo que fue el sector energético fue la apertura nuevamente hacia las empresas transnacionales, fue la apertura nuevamente hacia las empresas privadas, que este gobierno simplemente por decreto ya señala que todas las empresas privadas son corruptas, ¿no? Y que obviamente para corrupción pues solamente la interna, no piensan soportar otro tipo de corrupción. Sin embargo, aquí entramos en un detalle en el cual, bueno, pues finalmente en esta reforma que hizo Enrique Peña Nieto a partir de lo que se llamó el famoso Pacto por México, donde finalmente la izquierda se retira porque no quiere estar integrada dentro de esta apertura de un sector energético que es clave, sin duda, que obviamente está ligado a la seguridad nacional y que por supuesto tenía una tradición en la cual, bueno, la institución mexicana, la misma nacionalización de estos recursos eran importantísimas. Lo cierto es que no empataban necesariamente con las necesidades reales de un país que cada vez requiere más energía, donde la misma Comisión Federal de Electricidad y la extinta Luz y Fuerza del Centro, bueno, pues no generaban la energía suficiente para poder mantener las necesidades, no solamente a nivel doméstico, sino también a nivel industrial, pues obviamente fue necesaria la llegada de estos competidores. Y es que parece que estos competidores de energías limpias, con sus inversiones y con su desarrollo tecnológico, pues de alguna manera estaban empezando pues a quitarle cierto tipo de mercado, que obviamente pues es un negocio que también tiene el gobierno federal a través de Comisión Federal de Electricidad y que por supuesto de alguna manera pues estaban llegando con otro tipo de fuentes, ¿no? Esta explotación de fuentes sin duda se están llevando en otras partes del mundo. Fausto, ¿quisieras decirnos en qué momento, en qué circunstancia se encuentran precisamente los proveedores de este tipo de tecnología en México y la importancia que tenemos sobre todo? Porque tenemos aire, tenemos lugares donde hay una insolación que es impresionante y que tampoco vamos a decir que Comisión Federal de Electricidad o el gobierno federal a través de sus instituciones o sus institutos de investigación en ciencia, pues están generando tecnología para poder desarrollar y aprovechar todas estas fuentes que tenemos. Por eso es que vinieron en buena medida muchos extranjeros a decir, oigan, pues yo pongo mi inversión y pues con mucho gusto hacemos negocio. Bueno, aquí, como dice sabiamente la canción mixteca, es la tierra del sol y es un recurso que no estamos aprovechando correctamente. México tiene una crisis muy profunda en términos de desarrollo humano, de desarrollo sustentable y de desarrollo económico. Y esa crisis deriva de una raíz tan grande como es la educación. Entonces, no tenemos ni siquiera los insumos tecnológicos para crear energías renovables. Tenemos que importarlas, tenemos que comprarlas de otro lugar porque aquí no hay investigación científica sólida que haga el Estado una política articulada con empresas. Entonces, ahí viene la primera fobia. Decir, pues es que están los españoles haciendo energía eólica. Pues sí, porque los españoles han tenido una estrategia importantísima en generar energía eólica, ¿no? Y nosotros no. Nosotros pudiendo tener sol en casi todo el territorio con excedentes eléctricos, no lo utilizamos. Preferimos ahora
hacer la quema de diésel o hacer Combustóleo. embalses, el combustóleo, o peor, las carboeléctricas, ¿no? Que son totalmente recalcitrantes para el medio ambiente. Eso verdaderamente es retrasar al país. Debiera haber una política de Estado consolidada que incluya una política educativa, una política científica, una política tecnológica y una política de innovación, para que nosotros les vendamos energía a otros países y no estar dependiendo del exterior. Pero ¿qué sucede? Que la Comisión Federal de Electricidad, pues casi toda su energía que produce es energía totalmente vieja, totalmente desfasada, que ya no tiene futuro. En unos 30 años, las termoeléctricas que funcionan el día de hoy sencillamente van a estar rebasadas. Y apostarle ahorita a energías de ese tipo, pues yo creo que es un gran error. Iván, un gran error. Hemos platicado, Iván, que hasta el momento y ahora que, bueno, pues se le está metiendo muchísimo dinero también a Pemex, pues resulta ser que el petróleo que está sacando justo esta paraestatal, pues produce mucho combustóleo y entonces estamos ahogados en combustóleo porque las normas internacionales pues ya impiden que se venda este tipo de combustible. Se utilizaban mucho los barcos, por ejemplo, y ya lo cancelaron. A nivel internacional, ya México no puede vender este combustóleo, estamos ahogados en este tipo de subproducto que viene del petróleo. Y bueno, pues resulta que pues a alguien se le ocurrió la peregrina idea de pues vamos a quemarlo nuevamente ahí en la termoeléctrica de Tula, ahí en Salamanca, pues cómo no, hay que sacar electricidad. Hay una afectación directa, sin duda, al medio ambiente, como ya lo señalaba Fausto, mi estimado Iván, pero vaya, en este sentido, pareciera ser que esto tiene que ser uno de los determinantes, sin duda, que tomen en cuenta la Suprema Corte de Justicia o los jueces, más allá de este proceso de competitividad, sino también centrado sobre todo en este aspecto de los acuerdos internacionales y sobre todo los acuerdos y las leyes que deben de proteger al medio ambiente. Iván Moreno. No nada más eso, David. Recordemos que si es de unos años a la fecha, estamos hablando de aproximadamente unos 15 años a la fecha, todo lo que es la discusión jurídica respecto a el medio ambiente en nuestro país ha cobrado conciencia de varios sectores. Antes no existía una Procuraduría Federal del Medio Ambiente con dientes, hoy la tenemos, tan es así que se empiezan a desarrollar operativos para aserraderos clandestinos, para evitar precisamente que se estén tumbando a nivel de costa lo que es la zona de manglares. Entonces, todo eso funciona y de alguna manera estamos observando que la Suprema Corte, pues también al observar todos estos movimientos y estos fenómenos y también una cuestión judicial, administrativa, pues de alguna manera tendrá que entrar en esta discusión del medio ambiente, pero también tendrá que entrar en esta situación de la protección a la salud, que es prioritaria. La protección un derecho humano. Es un derecho humano, ¿sí? Y recordemos que lo decía Fausto, los tratados internacionales, voy a mencionar uno, en donde ninguna autoridad en México puede abstraerse, que es el derecho de la niñez, la infancia y la adolescencia. Los niños hoy en México deben de tener y tienen más derecho porque el tratado internacional que firmaron las autoridades mexicanas está a nivel constitucional por cuestiones de derechos humanos, ¿sí? Y tienen supremacía jurídica en un juicio el bienestar y protección de este grupo etario en el país. Si parte, es el interés superior, efectivamente, y si alguien empieza a dañar el medio ambiente, está dañando la salud de este grupo etario, ¿sí? Si alguien empieza a promover quema de combustibles o ecocidios en cualquiera de sus modalidades, está lanzando un mensaje y en todo caso es una violación flagrante a las buenas costumbres en cuanto a cuestiones educativas de este sector etario, ¿sí? Puede darse esas lecturas, David. Entonces, la Corte
si estamos observando nada más en este grupo todas las vericuetos que puede haber y todos los argumentos que puede alcanzar, ahora empecemos también a observar a nivel financiero, administrativo, económico, competitividad, competencia, empleo. Empecemos a ver todo el entramado jurídico. Entonces, de alguna manera, alguien tiene que hacer ver a estas personas que están promoviendo desde el punto de vista ideológico una ley, tienen que ponerle o un freno o hacerles ver que tal vez no sea malo lo que están promoviendo, pero no es la forma adecuada para hacerlo. Y eso lo tienen que hacer los jueces. Y si esto llega al pleno de la Corte tomará cartas en el asunto y analizará desde todas las perspectivas todo el entramado jurídico. No es sencillo el trabajo que le va a tocar a la Corte, no ha sido sencillo el trabajo que han tenido que hacer los jueces que han, de alguna manera, ido frenando a través de la vía del amparo esta ley hasta que llegó este punto en donde pues está prácticamente congelada hasta que entre a revisión jurídica y se establezca si existe o no pues una cuestión de inconstitucionalidad y se decrete o no la validez de este nuevo ordenamiento que pretende impulsarse. Y esto está causando escozor, y yo entiendo, pero debemos de dejar a un lado las cuestiones ideológicas para poder seguir normando y regulándonos a través de la ley, que es lo que nos hace a todos iguales. Amigos, amigas, estamos en este cronómetro 2020. El día de hoy nos acompaña Fausto Kubli García. Él es experto pues en estos temas de los cuales estamos hablando, sobre todo esta reforma a la ley de la industria eléctrica nacional. Y bueno, pues obviamente se hizo ya una suspensión definitiva hasta que esto, bueno, seguramente llegue a la máxima tribuna de la nación. Y bueno, pues está también con nosotros Iván Moreno, con el cual, bueno, pues estamos compartiendo algunos puntos de vista. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Uno de los detalles más interesantes, Fausto, yo creo que lo mencionabas hace rato, tiene que ver con este ejercicio que en realidad fomenta la democracia y fomenta la participación y este encuentro que pueden tener diversas posturas, en este caso el Ejecutivo con el sistema judicial, pero hay quienes lo ven como un amago desde la presidencia. ¿Habrá manera de pensar que el presidente de la República esté pensando ajustar cuentas con algunos jueces? Porque ya lo señaló, el hecho de que haya dicho, oigan, investíguenme a este juez porque se me hace que tiene por ahí algunos intereses a favor de las empresas nacionales y que lo demás en realidad no le esté importando mucho el interés nacional y esto, bueno, pues esté ligado sobre todo a acuerdos que tenga con algunas empresas transnacionales. O simplemente es parte del juego en el cual, bueno, pues en este contexto se está realizando desde el Ejecutivo Federal y sobre todo también desde la política que tiene la Secretaría de Energía al frente de ella, Rocío Nale. Bueno, aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es que yo de todos los comentaristas que he leído que están hablando de este tema, hablan de la corrupción del Poder Judicial, que existe, por supuesto, o sea, no la voy a negar. Hay muchos jueces que sí tienen consignas de no admitir amparos, de admitirlos cuando quieran, en fin, sí podría haber una revisión de esa índole. No creo que sea el caso, porque el juez inmediatamente ha transparentado todas sus actuaciones, es decir, la sentencia la emitió el día de hoy y ahí la tenemos, la estuve leyendo antes del programa para darme una idea más o menos de qué se trata. Y sí, hay una evidente, una flagrante violación a la Constitución por este proyecto de reformas. No he leído a nadie, ni siquiera, bueno, vi parte del sustrato del informe del presidente de la República, pero no establece con precisión por qué sí es constitucional su iniciativa. No he visto a nadie defendiendo la iniciativa, diciendo, oye, aquí está
adecuada a los términos constitucionales e internacionales. Al contrario, empieza a caerse en una falacia de que el juzgador es corrupto. Y eso no es un argumento válido, porque no se está atacando la materia, no estamos hablando del proyecto de ley, de la ley, sino del juzgador. Y ahí hay un grave error, porque ese tipo de falacias que son argumentos que no tienen validez, que parecen válidos, pero que no lo son, pues caen en el área política y no jurídica. Pues es justo, ¿no? Esta parte como del chacoteo político, del mismo discurso populista, del discurso de las mayorías, yo represento a las mayorías, y esto, bueno, pues va en beneficio de la nación, pero en realidad ahí hay cuestiones que son como mucho más graves. Y en este sentido, Fausto, quisiera preguntarte también, ¿qué repercusiones tú percibes que podamos tener, sobre todo con gobiernos como Estados Unidos, como España, como Canadá, que ya presentaron sus extrañamientos y que, bueno, de alguna manera ya varias empresas de diversas partes del mundo, pues han señalado que esto necesariamente afecta sus intereses, afecta sus inversiones y, por supuesto, esto puede traer consecuencias donde el gobierno mexicano termine pagando multas o termine pagando, obviamente, las afectaciones y van a terminar finalmente costándonos al ciudadano común, ¿no? Exactamente, se va a pagar vía impuestos, vía gasto público, todas las reclamaciones que se presenten al respecto, reclamaciones que van a venir de empresas y de gobiernos, de restituir económicamente el menoscabo, el perjuicio que está provocando la cooptación de la libre concurrencia y la libre competencia del sector energético. Estamos jugando con fuego, David, Iván. Estamos teniendo un verdadero chivo en cristalería, como se dice coloquialmente, porque van a venir las demandas y demandas muy fuertes. Demandas que además vamos a tener que absorber, vamos a perder en todos los centros de arbitraje, de inversión. Normalmente el Estado pierde. Y porque vienen este tipo de circunstancias al respecto, no tenemos la razón. Yo estoy de acuerdo, las empresas transnacionales no son almas de la caridad, Sí, pero en este caso el Estado mexicano se equivoca. Y cuando se vaya esto a la corte del CIADI en Nueva York o se abra un panel arbitraje en el marco del TEMEC, o haya una iniciativa de solución de diferencias en la Organización Mundial de Comercio, México va a perder. Tenemos todas para perder. Es decir, lo que está haciendo el juez le está haciendo un favor al Estado mexicano de decirle, espérate, esta no es el camino para poder tener una estrategia que mejore la calidad del servicio, ¿no? Iván Moreno, ¿se debería entonces replantear en este sentido esta ley de la industria eléctrica y dar, de por sí la ley que se formuló en la época de Enrique Peña Nieto ya estaba, inclusive varios analistas decían, sobreregulada, sobre todo porque había una vigilancia extrema a las empresas transnacionales, a las empresas mexicanas privadas que estaban participando ya dentro del sector? ¿Habrá que recomponer esta estrategia o, en realidad, tú crees que la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, vayan por todo o nada en este alegato? Es que te voy a ser sincero, David. Quienes se aseguran que había una sobrevigilancia, pues ¿qué gobierno pues dejaría un sector estratégico así al ahí se va? Era algo lógico que hubiera una vigilancia y más por competidores o con competidores privados, y no importaba si eran nacionales o extranjeros, tenían que someterse a ciertas reglas, a ciertas regulaciones, ¿sí? Y tenía que existir esta vigilancia. No podías soltar el sector tan libremente. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues hace un momento acabo de decir algo que pudiera ser un poco exagerado, pero es algo que se tiene que revisar en la Corte, y la Corte tendrá que revisar precisamente cada uno de los alegatos que puedan generarse.
Y lo que estamos diciendo, o sea, pagar las compensaciones económicas, porque se suspenden contratos, se suspenden actividades, y todo por una cuestión ideológica, pues sí, le va a doler el bolsillo. Ahorita, bien lo estaba diciendo Fausto también, es una cuestión ideológica que se señala el juzgador de corrupción. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a decir, el juez lo soltó, o sea, el policía lo llevó y el juez lo soltó. El juez suelta cuando el policía o la autoridad administrativa, en este caso el Ministerio Público, no presenta las pruebas adecuadas con que fincar las responsabilidades. No es culpa del juez si lo suelta o no. No es culpa del juez si el policía lo cachetea y entonces, bueno, cachetea al presunto culpable y entonces al haber un exceso de, de actuación, exceso de uso de fuerza, un abuso de autoridad, pero además también un indebido proceso, pues esos son elementos suficientes, nada más el indebido proceso es elemento suficiente para que, aunque seas culpable, te suelte el juez, ¿sí? Porque es una violación a tus derechos. Aquí estamos hablando de una situación pues muy similar, pero estamos hablando desde un supuesto de hay que investigarlo porque es corrupto, debe tener intereses. No, señores, no. Oye, sí porque existe viene corrupción, de la pero época no. neoliberal, Iván, porque el neoliberalismo Viene desde la época neoliberal y desde esa época el actual presidente como jefe de gobierno se las ha visto con esta corte, ¿sí? No precisamente los mismos juzgadores, los mismos ministros, pero sí como opera, como maneja, sí, se las ha tenido que ver. El punto aquí es hasta dónde la cerrazón de algunos sectores políticos van a estar defendiendo lo indefendible. Y si se deja ir la Secretaría de Energía con sus argumentos de es que el sol que capta el campo eólico español, nunca más lo vamos a volver a, nunca más va a volver a caer. Es un argumento absurdo. Es como decir que Estados Unidos es dueño de la luna porque llegó y puso la bandera norteamericana cuando alunizó el Apolo 11, ¿sí? ¿Quién en su sano juicio va a decir, el sol es nuestro? ¿Sí? Y entonces todos tienen que pagarnos derechos por la utilización del sol. Bueno, nadie. Se hizo en España, Iván, se hizo en España, se puso un impuesto al sol justo cuando las generadoras de energía eléctrica de paneles solares, pues empezaron a ganarle mercado a los anteriores. Oye, pero eso es otra cosa, es otra discusión. Antes de que se nos acabe el tiempo, yo quisiera preguntarle a Fausto Publi, ya vamos cerrando el programa, porque finalmente, bueno, pues la Secretaría de Energía presentó su recurso de impugnación ante estas suspensiones provisionales y hay por ahí un comentario del presidente en términos de que si finalmente la Suprema Corte de Justicia determina que esto resulte inconstitucional, pues el presidente tiene un camino, que es literal modificar la Constitución. Y esto, bueno, pues va a empezar a medir, como todo buen jugador de póker o ajedrecista, está esperando los tiempos precisos, sobre todo tomando en cuenta que viene ya el periodo electoral en las campañas intermedias, donde el presidente espera tener una mayoría legislativa. Si esta mayoría legislativa, no solamente de los partidos de Morena, sino en este caso, por ejemplo, del Partido del Trabajo, logran tener una mayoría, estaríamos viendo entonces esta posibilidad, Fausto. ¿Qué tan, es una pregunta en dos? Uno, ¿cuáles serán las consecuencias de esta impugnación que ya hizo la Secretaría de Energía? Y dos, ¿cuál será el movimiento del presidente si puede cambiar o modificar la Constitución? Como se ha hecho en otros momentos, porque inclusive para la de Enrique Peña Nieto se modificó la Constitución. Se modificó, pero tampoco es tan fácil como lo dice el señor presidente de la República, López Obrador. Insisto, cuando López Portillo nacionaliza la banca, junta a los banqueros y les dice: yo sé que lo que hice es inconstitucional y por eso voy a modificar la Constitución. Pero él sí podía. Ahorita tiene mayoría en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores se va a quedar como está. Es decir, aparte necesitaría también tener esa mayoría aplastante con los senadores y no la tiene. Okay. Entonces, no va a venir esa reforma constitucional tan fácil. No. Puede hacer cabildeo, puede imponerla en los
diputados, probablemente en algunas legislaturas locales, ahora que se modifique el plano, pero no va a ser tan sencillo. El presidente ya no es el presidente de 1980, ya tiene muchas cortapisas, ya tiene cortapisas internos, que esos son muy saludables, tiene cortapisas internacionales, que también son muy saludables. No la tiene tan sencilla López Obrador como para hacer de la Corte pulverizar la Constitución como él quiere. No es tan fácil. Yo creo que al final del día, pues va a tener que aceptar que la iniciativa que presentaron es inconstitucional. La suspensión ya es definitiva, ya no es provisional. El juez ya emitió una sentencia interlocutoria en donde ratifica que la suspensión está continuada. Lo que se impugnó es a través de un recurso de queja que lo va a revisar el tribunal colegiado, y a partir de eso, pues seguramente va a venir o una de tres: o ratifican la sentencia del juez, o reponen el procedimiento, que no lo creo, o le dan la razón al presidente de la República. Pero yo no veo argumentos sólidos. Te digo, leí la sentencia la semana pasada, no veo argumentos sólidos de la presidencia de la República para decir que es constitucional esas reformas a la ley de la industria eléctrica. Iván, pues bueno, pues ahí vamos a seguir seguramente con el tema, porque esto no se acaba hasta que se acabe el último minutito. Y mira, mira, lo más sencillo que pueden hacer es volver a redactar lo más sencillo que pueden hacer es volver a redactar, ¿sí? Con mayor cabeza fría, con más cabeza fría. Oye, todos se preguntan dónde están los jurídicos de la Secretaría de Energía. Debe de haber alguien, ¿no? ¿Dónde está el jurídico de la presidencia? David, nadie sabe dónde. Hay muchas cosas en este sexenio. ¿A dónde fueron a parar? Sí, pero por lo menos antes había alguien que le decía al oído al presidente: oiga, señor, yo creo que por ahí no, porque dice la ley, ¿sí? Y lo que están proponiendo es una cuestión de transformaciones forzadas, que lo único que van a ocasionar van a ser más problemas, porque si un reglamento dice una cosa, van a dejar a otro reglamento que comparte la misma materia, lo pueden dejar, ¿cuál sería la palabra adecuada, Frausto? ¿Lo pueden dejar inoperante? ¿Lo pueden dejar inoperante? ¿Sí? Inválida, sí. Anulado, o sea, existirá, pero no tendrá posibilidad de aplicación. Sin efectos. ¿Sí? Es un amparo en contra de los efectos de la ley. ¿Sí? Entonces, pues, vamos a estar muy al pendiente. Estamos en eso. Vamos a estar muy al pendiente ante el tema. Pues agradecemos muchísimo a Fausto Kubli García, que ha estado el día con nosotros en este cronómetro 2020. Gracias, Iván Moreno. Amigos, amigas, quédense en todas las plataformas de Saludos, Iván. Saludos, David. .mx. Recuerden, a las 5 de la tarde, Tras el Balón y algo más. Se despide de ustedes, David Mendoza. Gracias. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Cronómetro 2020.